Resolvemos entonces ejercicio número 13 del segmento del final del compilado. Yo este ejercicio no puedo creer que lo hayan tomado en un final, ¿sí? Como para que se hagan una idea de lo fácil que es. Es medio increíble que lo hayan tomado en un final. ¿Por qué? Porque es la integral de un polinomio. O sea, esto se resuelve en 2 patadas, ¿sí? Es un ejercicio muy fácil, pero lo quiero hacer simplemente para que vean que el nivel de los ejercicios de final no es una locura en comparación a los ejercicios de parcial, ¿sí? Pueden tocar cosas fáciles, pueden tocar cosas difíciles, como en cualquier examen, ¿sí? Así que tranqui. Simplemente lo que voy a hacer es volver a copiar esto. 2x² menos 5x más 3 diferencial x. ¿Necesito utilizar algún método de integración? No, porque todas estas integrales son inmediatas, ¿sí? Las puedo resolver por tabla, ¿está? Lo voy a hacer bien despacito como para hacer durar un poco más el ejercicio, pero sinceramente es muy fácil. Lo único que tenemos que tener en claro, además de cuál es la integral de una potencia, además de eso, tenemos que tener en claro también las dos propiedades de la integración que también valen para la derivación. Recuerden que esas dos propiedades valen para ambas, y esas propiedades lo que me indican es, por un lado, que la integral es distributiva, ¿sí? Es decir, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Eso por un lado. Y por otro lado, las constantes que están multiplicando o dividiendo, las puedo sacar afuera de la integral y no integrarlas, sino directamente dejarlas multiplicando al resultado. Entonces yo voy a hacer eso. La clase pasada, como estábamos con ejercicios más difíciles, esta parte yo la hacía directamente, no aplicaba las propiedades obviamente para resolverlo, pero no lo dejaba tan claro como lo voy a mostrar ahora, que es simplemente hacer este paso en el que separamos todo de esta manera, ¿sí? Siguiente paso, las constantes las saco afuera. Perdón, esa constante no está multiplicando, tenemos que calcular la integral de esa constante, porque está sumando. Así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá directamente? Integral de x² x³ sobre 3, obvio todo esto multiplicado por su constante, ¿sí? Que es 2. Integral de x es x² sobre 2, obviamente multiplicando por su constante. Y por último tenemos integral de 3. Integral de 3 me va a dar 3x, ¿sí? Porque recuerden que las constantes no se integran siempre que estén multiplicando o dividiendo, pero si están sumando y restando, sí se integran, ¿sí? Y de esta manera es como terminamos de resolver este ejercicio, ¿sí? Que exactamente coincide con el ítem A. Muy, muy sencillo, y es un ejercicio de final. Vamos a hacer otro más de integrales. Este es el ejercicio 9 del compilado, que también es un ejercicio que agregué para la clase de hoy. Y ya este es un nivel más complicado, ¿sí? Ya este es un poquito más difícil. En primer lugar, porque no es una integral inmediata, ¿sí? Entonces ahí ya va a ser más difícil sí o sí. ¿A qué me refiero con que no es inmediata? No la puedo resolver por tabla, sino que lo que voy a tener que hacer es aplicar un método de integración. Recuerden que nosotros conocemos dos métodos de integración, uno es partes y el otro es sustitución, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es identificar, bueno, cuál de estos dos métodos vamos a utilizar. Y si ustedes no se dan cuenta cuál de los dos métodos tienen que utilizar, simplemente prueban, ¿sí? Prueban con uno, prueban con otro y se fijan cuál es el que le está dando mejor resultado. Recuerden también que al usar un método, que algo te dé un mejor resultado es simplemente haber podido simplificar la integral. Esa es una cosa medio curiosa de los métodos de integración, y es que con el método vos no resolvés la integral. Con el método lo que haces es simplificar la integral de manera que la puedas resolver por tabla, ¿sí? Pero no la resolvés directamente. Entonces, aplicamos un método.
Si simplificamos lo suficiente la integral como para poder resolverla por tabla, o por lo menos es una integral más fácil de la que nosotros partimos, entonces estamos yendo por buen camino, ¿sí? Si en cambio tenemos una expresión más complicada y medio que nos trabamos y no se puede resolver, bueno, por ahí no es, ¿sí? Otra aclaración, en este caso, lo que yo tengo acá, no sé por qué ahí le puse un puntito, pero lo que tengo acá es logaritmo de x menos 2 al cuadrado. Es decir, yo acá no puedo simplificar esto con esto, ¿sí? Porque no es que tengo un x menos 2 multiplicando en el numerador y un x menos 2 en el denominador. Yo lo que tengo, o lo que es ese x menos 2, es el argumento del logaritmo, ¿sí? Está adentro del logaritmo eso. Entonces no lo voy a poder eh, sustituir. Ya medio que les estoy diciendo qué método vamos a utilizar, ¿no? Partes no vamos a usar. Partes no vamos a usar porque no hay ninguna de las dos cosas que se están multiplicando acá que tenga una integral fácil o una derivada fácil. Fíjense, yo esto tranquilamente lo podría expresar como logaritmo cuadrado de x menos 2 por 1 sobre x menos 2. ¿Sí? La verdad que ninguna de esas expresiones es medianamente zafable como para hacer partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque para derivarlas se me van a hacer un choclo gigante y para integrarlas tengo que usar el método de sustitución, o sea, para integrar esto o para integrar esto tengo que usar sustitución, entonces no estoy simplificando la situación, ¿sí? De hecho, la estoy complicando, ¿está? Así que partes no voy a usar porque no me lleva a ningún lugar más cómodo del que yo estoy, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Y lo único que nos queda por hacer, sustitución, ¿sí? Una vez que decidimos que lo que tenemos que hacer es sustitución, tenemos que pensar, ¿qué tengo que sustituir? Bueno, no hay demasiadas opciones, ¿sí? No hay demasiadas opciones. Una opción es sustituir este x menos 2 de acá y obviamente este x menos 2 de acá. Eso es una opción. Otra opción es sustituir logaritmo de x menos 2 al cuadrado y otra opción es sustituir logaritmo de x menos 2. Esas son las tres posibilidades que saltan ahí a simple vista, ¿no? Y uno se tiene que dar cuenta al toque, en cuanto lo ve, se tiene que dar cuenta qué es lo que tiene que sustituir. No. De hecho, es bastante imposible darse cuenta de una qué es lo que hay que sustituir. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, vamos a probar. Simplemente probar, ¿sí? Si yo sustituyo lo que marqué en naranja, ¿sí? Si yo sustituyo x menos 2, si yo digo que t es x menos 2, ¿cómo me queda la expresión? Bueno, la expresión me va a quedar logaritmo cuadrado de t dividido t. Estoy en una situación más simple que la anterior y no, sigo teniendo algo acá adentro que está bien, no es x menos 2, pero es t, o sea, no cambió tanto, ¿sí? Y sigo teniendo un denominador en donde también aparece esta variable, es decir, el denominador no es una constante como para yo sacarlo de la integral y sacármelo de encima. No. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, la realidad es que sustituyendo x menos 2 por t, no estoy simplificando demasiado las cosas, ¿sí? Además, fíjense que yo, el siguiente paso sería hacer dt de x. Si hago dt de x, me va a quedar dt de x igual a 1, ¿sí? Obviamente esto es integral de x. Si esto me queda así, me va a quedar dt igual a dx, o sea que esto lo puedo reemplazar tranquilamente por dt. ¿Podemos resolver esa integral? No, ni idea cómo resolver esa integral. Y estoy haciendo sustitución, entonces medio que si no la puedo resolver por tabla, no me está ayudando este método. ¿Está bien? Entonces, reemplazar x menos 2 por t está descartado. Está descartado porque no me ayuda de nada. Tenemos dos opciones por delante entonces. La opción verde es hacer t igual a logaritmo cuadrado de x menos 2. O mejor dicho, logaritmo de x menos 2 todo al cuadrado. Bien, ¿qué problema tengo acá? El problema que tengo acá es que la derivada de esto, que yo la voy a tener que encontrar cuando haga dt sobre dx, que es el siguiente paso, la derivada de eso es una cosa horrible. Porque fíjense que lo que yo tengo acá es una función compuesta doble, o sea, tengo
el logaritmo elevado al cuadrado, y además adentro del logaritmo no tengo x, sino que tengo x menos 2. O sea, voy a tener que hacer una regla de la cadena doble para poder derivar esto, y recordemos de qué nos sirve derivar t. Bueno, a t lo derivamos para poder encontrar una relación entre dt y dx. Si la relación entre dt y dx es asquerosa, no me va a servir para nada, ¿sí? Porque yo eso después lo tengo que reemplazar en la integral. Entonces me va a quedar un choclo horrible y no me va a servir para absolutamente nada haber reemplazado esto, porque me va a complicar la vida, ¿sí? Simplemente eso. Entonces, tengo que tener en cuenta dos cosas cuando voy a elegir qué sustituir. Por un lado, tengo que, tengo que fijarme de no sustituir algo que sea demasiado simple, como nos pasó en el caso naranja, ¿sí? En el caso naranja dijimos, bueno, sustituyamos, digamos desde así, sí, x menos 2, ¿sí? Lo sustituimos y nos damos cuenta que sustituimos algo tan simple que no me simplificó la integral al final, me quedó casi igual la integral. Ahora, cuando yo sustituyo todo el numerador, me doy cuenta que sustituí algo tan complejo que tampoco me simplifica la integral, ¿sí? Tampoco me simplifica la integral. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? Vamos a probar la última posibilidad que la marqué en celeste, y esta posibilidad es decir que t es igual a logaritmo de x menos 2. Y acá estoy en un punto medio, porque lo que estoy sustituyendo no es ni tan simple como x menos 2, ni tan complejo como todo el numerador. Y por lo general esa es la clave. La clave es un punto medio, ¿sí? En cuanto a qué tanto voy a sustituir. Fíjense, yo ahora cuando hago el siguiente paso, dt sobre dx, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x menos 2? Bueno, el logaritmo de x menos 2 es una función compuesta, ¿sí? Así que para derivarlo voy a tener que usar regla de la cadena. Para usar regla de la cadena, primero tengo que identificar cuáles son las dos funciones que están componiendo esta función. Por un lado tengo logaritmo natural de x, y por otro lado tengo x menos 2, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Derivo cada una de estas, ¿sí? Y después aplico regla de la cadena. Pero para hacer esto, primero quiero saber si se entendió por qué no me conviene hacer ni esto naranjita que escribimos acá, ni esto verde que escribimos acá, así lo borro y podemos seguir. Tenemos entonces logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x es la derivada del logaritmo. La derivada de x menos 2 es 1, ¿sí? ¿Cuál es la función de afuera y cuál es la función de adentro? Bueno, la función de afuera es el logaritmo natural y la función de adentro es x menos 2, ¿sí? El logaritmo es la de afuera porque justamente lo que hice acá fue, donde dice x, se reemplaza por x menos 2, y así llegamos a esta función, ¿sí? Es por eso que lo que tengo acá es logaritmo de x compuesto por x menos 2. Por eso digo que el logaritmo de x es la de afuera y x menos 2 es la de adentro. ¿Está? ¿Por qué quiero saber esto? Porque tengo que aplicar regla de la cadena, y regla de la cadena se aplica de la siguiente manera. Agarrá la derivada de la de afuera, evaluala en la de adentro sin derivar, y multiplica por la derivada de la de adentro, ¿sí? Agarrá la de afuera, evaluala en la de adentro sin derivar, y multiplicala por la derivada de la de adentro, ¿sí? ¿Cuál es la derivada entonces del logaritmo natural de x menos 2? 1 sobre x, pero evaluado en x menos 2. Entonces, donde dice x acá, reemplazo por x menos 2. 1 sobre x menos 2 por 1, ¿sí? 1 sobre x menos 2 por 1. Bien, fíjense lo que vamos a conseguir habiendo hecho esto. Avanzo con esto, ¿sí? Donde dice logaritmo de x menos 2, entonces reemplazo por t. Me va a quedar t al cuadrado dividido x menos 2 diferencial x, ¿sí? Si reemplazo t por eso. ¿Qué problema tengo ahora? Bueno, tengo x acá y x acá. Esas dos x, es decir, el diferencial x y el x menos 2, me los tengo que sacar de encima.
¿Por qué? Porque si yo tengo un diferencial x acá, lo que me está indicando es que tengo que integrar mirando la variable x. Y yo quiero integrar mirando la variable t, no la variable x. Por lo tanto, tienen que desaparecer todas las x de la integral. ¿Cuál es mi herramienta para hacer desaparecer a todas esas x? Esta relación entre dt y dx. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo avanza esa relación y si nos sirve o no para sacarnos de encima de eso que nos está molestando. Lo siguiente que voy a hacer es despejar dt en función de dx. ¿Sí? Dx que está dividiendo lo paso multiplicando para el otro lado y me va a quedar 1 sobre x menos 2 diferencial x. ¿Sí? dt es igual entonces a esa expresión. Y yo les pregunto, esto que tengo acá, esto, ¿no es exactamente lo mismo que tengo acá y que quiero que desaparezca? Sí, es exactamente la misma expresión, ¿sí? Y si no les termina de quedar claro que es la misma expresión, les copio esto de esta manera. T cuadrado por 1 sobre x menos 2 diferencial x, ¿sí? Lo único que hice acá fue correr el denominador, es decir, en vez de dejarlo escrito acá abajo, lo escribo como una fracción multiplicando. Son expresiones completamente equivalentes, ¿sí? Entonces, ahora que lo escribí de esa forma, seguramente se ve que todo esto es igual a dt, ¿sí? Es esta igualdad que acabamos de encontrar acá abajo. ¿Se dan cuenta cuando les digo que si eligen bien lo que hay que sustituir, cierra todo perfecto? Cuando uno llega a este punto y se da cuenta que la igualdad nos dio exactamente lo que nos tenía que dar, ahí uno se da cuenta de que tomó el camino correcto sí o sí. ¿Cómo me va a quedar esto entonces? Integral de t al cuadrado y 1 sobre x menos 2 diferencial x, lo voy a reemplazar por diferencial t. Y nuevamente nos damos cuenta que elegimos bien porque nos quedó una integral facilísima. Nos quedó una integral que podemos resolver por tabla sin ningún problema. ¿Cuál es la integral de t al cuadrado? Bueno, la integral de t al cuadrado es la misma que la integral de x al cuadrado, ¿sí? Simplemente cambié x por t, es una variable distinta. Va a ser t al cubo sobre 3 más alguna constante que desconocemos, que es c. Último paso, volver a sustituir, ¿sí? Donde dice t voy a tener que volver a reemplazar por logaritmo natural de x menos 2. Me va a quedar entonces logaritmo natural de x menos 2 al cubo dividido 3 más c. Y ese es el resultado de la integral del logaritmo cuadrado de x menos 2 sobre x menos 2 diferencial x. ¿Sí? Esta es la solución. Ejercicio número 10 entonces de la parte del compilado en donde están los ejercicios de final de integrales. ¿Sí? En este ejercicio lo que vamos a tener que hacer es integral de área. ¿Te parecen más difíciles las integrales? A mí también me parecen más difíciles las integrales. La verdad que sí. Estoy completamente de acuerdo con vos. Me parecen más difíciles las integrales. Pero derivadas tiene este temita de recta tangente que vuelve loco a todo el mundo. Y tiene enunciados más difíciles. En integrales es como, bueno, el enunciado es o resolver esta integral o calcular este área, digamos. No tiene muchas formas de ser interpretado. En cambio, los ejercicios de derivadas, el problema que tienen es que los enunciados se pueden interpretar de 1.000.000 de maneras distintas. Hay que detenerse mucho en entender qué nos está diciendo el ejercicio y eso suele ser lo más difícil, digamos, o lo que más les suele costar, pero para mí integrales es más difícil. Bien, vamos a resolver esto entonces, pasamos a derivadas después y cualquier cosa después pasamos a integrales, vamos viendo, ¿sí? Hoy va a ser una mezcla de esos dos temas. Me dice, el área encerrada entre las curvas, y las voy a copiar porque no se ve nada, absolutamente. Una de las curvas es la gráfica de esta función, menos x al cuadrado más 2x más 3. La otra
es 3x al cuadrado menos 12. Y esas son las dos funciones entre las cuales está encerrada, pero nos dan una ayudita extra, y es que nos dan dos rectas verticales. Me dicen, esas dos rectas verticales, ¿qué información me están dando? Una recta es x igual a 0, y la otra recta es x igual a 2. Bueno, si no me hubiesen dado las rectas, sería un poquito más complicado este ejercicio, ¿sí? Pero como me están dando las rectas, están dando banda de información, ¿sí? De hecho, no es necesario ni hacer un cálculo, ni hacer, perdón, un gráfico aproximado. No sería necesario ni eso. De todas formas, voy a hacer uno bien aproximado, o sea, no voy a graficar las funciones, voy a hacer algún mamarrachito simplemente para interpretar, ¿sí? Lo primero que quiero que interpretemos es qué son estas rectas verticales, qué información me están dando estas rectas verticales. Voy a poner el 1 por acá y el 2 por acá. Una de las rectas verticales es x igual a 0. X igual a 0 es esta recta, es el eje Y, la recta de x igual a 0. Y la recta de x igual a 2 es esta, ¿sí? Esas son las dos rectas. Después tengo f de x y tengo g de x, que son obviamente dos parábolas, ¿sí? Porque fíjense que son dos funciones cuadráticas. Una lo voy a representar entre comillas, porque va a ser nada, un mamarrachín, ¿sí? No las voy a dibujar de verdad, pero tengo dos parábolas entonces, porque son funciones cuadráticas, y hay algo clave que nos está dando también un montón de información de estas parábolas, y es que la verde, la que voy a representar en verde, tiene determinada concavidad, y la violeta tiene determinada otra concavidad, ¿sí? Si se fijan, la violeta es cóncava hacia arriba, es decir, tiene esta forma, no exactamente, pero es cóncava hacia arriba, y la verde, como A es negativo, es cóncava hacia abajo, es decir, tiene esta forma. No exactamente, porque la estoy dibujando así nomás, solamente sé que una es cóncava hacia arriba y la otra es cóncava hacia abajo, ¿sí? ¿Se dan cuenta entonces que no tengo, este ejercicio está bueno, bueno en el sentido de fácil, porque no tengo que buscar ni quién es la de arriba y la de abajo haciendo el gráfico real, digamos, no lo tengo que hacer eso, porque ya, sabiendo que una es cóncava hacia arriba y otra es cóncava hacia abajo, ya sabemos cuál está por arriba y ya sabemos cuál está por abajo. Eso por un lado. Tampoco tenemos que buscar las intersecciones entre las funciones. ¿Por qué? Porque las dos rectas, x0 y x2, me están dando ya cuál es el principio del área encerrada y cuál es el final del área encerrada, ¿sí? Entonces ni siquiera tengo que buscar la intersección entre estas dos. ¿Se entiende? De todas maneras, si me quiero asegurar, yo puedo buscar la intersección. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo tenga una función que es así y la otra función que es así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, yo tendría un área acá, un área acá y un área acá. ¿Es probable que esto pase? Y no, la verdad que no. Por algo me están dando x igual a 0 y x igual a 2, ¿sí? Ya me están diciendo que tiene que estar encerrada de esa forma, ¿sí? por esas dos rectas. ¿Se entiende toda la información que me está dando este ejercicio? De todas formas, busquemos la intersección por las dudas, pero pongo las manos en el fuego con que el área encerrada que tenemos que calcular es esta, ¿sí? Si no, no veo otra razón para que me den la recta de x0 y x2. Saben igual perfectamente cómo calcular intersecciones, así que vamos a hacer f de x igual a g de x. De esta manera. Tengo una cuadrática, como ya habíamos dicho, así que vamos a pasar todo para un mismo lado. Y me va a quedar 3x al cuadrado más x al cuadrado menos 2x, menos 3 menos 12 es menos 15, ¿sí? Y esto que tengo acá
es directamente 4x al cuadrado. Menos 2x menos 15. ¿Sí? Buscamos la intersección entonces, esto es A, esto es B, esto es C. Vamos a reemplazar en la resolvente, se las escribo por acá porque si todavía no se la acuerdan, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a. ¿Sí? Vamos a reemplazar acá entonces. Menos b, es decir, 2, más menos b, que es menos 2, al cuadrado, menos 4 por a por c, todo esto raíz cuadrada, dividido 2 por a. Tengo 2 más menos 2 al cuadrado es 4, y después tengo 4 por 4 por 15, que me da 240, ¿sí? 240 más 4 obviamente es 244, y raíz cuadrada de eso me da un número con coma, ¿sí? Me queda 15,6, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya me está dando la pauta de que el objetivo del ejercicio no es que busquemos las intersecciones entre las dos funciones, sino que, como les dije al principio, este ejercicio ya nos está dando toda la información que necesitamos saber, ¿sí? Ya nos está diciendo cuál es el intervalo de integración, y me está diciendo qué función está por arriba, me está diciendo qué función está por abajo, así que ni nos vamos a gastar en buscar las intersecciones porque no nos va a dar ninguna información como para resolver la integral, ¿sí? ¿Cuál es entonces el intervalo de integración? Voy a tener que calcular la integral entre 0 y 2 de la función techo menos la función piso diferencial x. ¿Quién es la función techo? Bueno, se ve en el gráfico. La función techo es la cóncava hacia abajo, es la verde, ¿sí? Esa es la que está por arriba. Entonces voy a hacer integral de f de x menos la otra, que es la violeta, la piso, g de x, diferencial x. Por último, recién acaba de empezar el ejercicio en realidad, pero lo que tengo que hacer ahora es reemplazar f de x por su expresión y reemplazar g de x también por su expresión. Por lo tanto, esto me va a quedar integral entre 0 y 2 de f de x, que es menos x al cuadrado más 2x más 3, diferencial x, menos, lo vamos a meter todo en una misma integral, ¿sí? Recuerden, propiedad de las integrales, la suma de las integrales es, la integral de la suma, perdón, es igual a la suma de las integrales, ¿sí? Así que lo puedo poner todo junto, menos entonces g de x, que es 3x cuadrado menos 12. Ahora sí, diferencial x. ¿Cómo me va a quedar esta integral? Entre 0 y 2 nuevamente, menos x al cuadrado, más 2x más 3. Lo que tengo que hacer ahora es distribuir este menos de esa manera, menos 3x cuadrado más 12, diferencial x. Sumo término a término, ¿sí? Lo que tiene x al cuadrado lo sumo con lo que tiene x al cuadrado, lo que tiene x con lo que tiene x, que en este caso no hay nada, y número suelto con número suelto. Me va a quedar entonces integral entre 0 y 2 de menos x al cuadrado menos 3x menos 4x al cuadrado, ¿sí? 2x más nada, 2x, y 3 más 12 me da 15. Tengo lista entonces la integral, lo que tengo que hacer ahora es resolverla, obviamente, y hacer barrow. Ahora que terminamos de interpretar, digamos, que terminamos de armar quién es la integral, nos queda la parte más fácil, que es resolver la integral. ¿Por qué digo la parte más fácil? Porque nuevamente yo tengo una integral de un polinomio, ¿sí? De un polinomio grado 2, de una cuadrática. Y eso siempre es fácil de integrar porque es por tabla, ¿sí? Es por tabla, es muy sencillo, es muy igual a la que hicimos al principio. Recuerden que ese primer ejercicio yo lo hice bien, pasito a pasito, como para que dure un poco más. Ahora lo voy a hacer de una, porque en realidad lo importante de este ejercicio no es la integral, sino es haber planteado todo correctamente,
Sí, Jazmín, decime. ¿Por qué es menos 4? Porque lo que yo hice acá, es plantear todo adentro de una misma integral. Hice integral de f de x menos g de x. Entonces, acá escribí f de x, acá escribí g de x, y bueno, el menos, ¿sí? La resta de techo menos piso la puse ahí. Distribuí el menos acá y acá, ¿sí? Y me queda entonces menos x menos 3x, perdón, menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Menos x, menos, ay Dios, menos x al cuadrado, ahora sí, menos 3x al cuadrado me da menos 4x al cuadrado. Sería positivo si yo estuviese multiplicando o algo así, pero regla de los signos, en este caso no, simplemente resto. Bien, vamos entonces a resolver la integral, que como yo les decía, en el primer ejercicio me tomé todo el tiempo del mundo para resolverla pasito a pasito. Ahora la vamos a resolver de una porque lo importante de este ejercicio es poder plantear correctamente todo lo anterior, ¿sí? Esta integral ya la tienen que saber resolver, pero de taco, ¿sí? Entonces, constante la escribo tal cual, menos 4. ¿Qué es lo que voy a integrar? La x al cuadrado, entonces me va a quedar x al cubo sobre 3. Constante la escribo tal cual, porque es una constante multiplicando. Integro a la x, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Constante está sumando, así que no la puedo escribir tal cual, sino que lo que tengo que hacer es integrarla. ¿Cuál es la integral de 15? 15x, ¿sí? Todo esto evaluado entre 0 y 2, porque esta es una integral definida, ¿sí? Es una integral definida, así que me va a dar como resultado un número después de que yo haga Barrow, ¿sí? Voy a simplificar esto simplemente, este 2 con este 2 se va, porque tengo un 2 multiplicando y un 2 dividiendo, y lo que voy a hacer ahora sí es Barrow. ¿Cómo se hacía Barrow? Agarro la expresión y evalúo en el límite de integración más grande. Y después a esa expresión le resto la misma expresión, pero evaluada en el límite de integración más chico, que por suerte es un 0, así que nos va a facilitar mucho las cosas. Vamos a hacer entonces, vamos a evaluar en 2. Me va a quedar menos 4 por 2 al cubo sobre 3, más 2 al cuadrado, más 15 por 2, ¿sí? Ahí hice esto, evalué en 2, y a esto le voy a restar lo mismo, pero evaluado en 0. Y fíjense por suerte lo que va a pasar. 0 al cubo sobre 3, 0 al cuadrado, 15 por 0, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con todo ese paréntesis? Se va porque tengo todos ceros multiplicando y sumándose entre sí, ¿sí? Todo eso me da 0. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo el resultado? De la primera parte. Y voy a tener entonces menos 4 tercios por 2 al cubo. 2 al cubo es 8, ¿sí? 2 por 2, 4 por 2, 8. Más 2 al cuadrado, que es 4, más 15 por 2, que es 30, ¿sí? Acá puedo hacer algo similar a lo que hice en la clase pasada, que saqué factor común 2. Bueno, en este caso no sirve tanto, es más fácil directamente resolver la cuenta porque no es tan complicado, pero en la clase pasada hice ahí una cosa rara de sacar un factor común, creo que era 4 al cubo o algo así. Bueno, eso simplificaba un poco las cuentas, siempre y cuando ustedes las hagan a mano, ¿sí? Como el examen es virtual, sé que muchos optan por hacer los cálculos con la calculadora, ¿no? Obviamente, pero bueno, lo explico para UBA 21, que es sin calculadora. Tengo entonces menos 4 tercios por 8, ¿sí? Menos 4 tercios por 8. Recordemos que en el denominador de un entero siempre tengo un 1, ¿sí? Entonces ahí lo que tengo que hacer es 4 por 8, numerador multiplica con numerador y denominador multiplica con denominador. Me queda entonces 4 por 8, que es 32, dividido 3 por 1, que es 3. Obvio, con un menos adelante, ¿sí?
porque es menos por más, menos. Y después tengo 4 más 30, que me da 34, ¿sí? Después 32 tercios no lo puedo simplificar, ¿sí? Me queda así. Entonces lo único que yo puedo hacer ahora es hacer la suma, ¿sí? Voy a hacer la suma, la voy a escribir acá como cálculo auxiliar, la suma de fracciones, menos 32 tercios más 34, recuerden, debajo de todo entero tengo un 1, busco denominador común que lo consigo multiplicando los dos denominadores, 3 por 1, 3, y lo que hago a continuación es, el denominador común lo divido por el denominador, lo multiplico por el numerador y el resultado lo escribo por ahí. Y por otro lado, el denominador común lo divido por ese denominador, lo multiplico por el numerador y el resultado lo escribo por ahí, ¿sí? Así es como se hace una suma de fracciones. Me queda entonces 3 dividido 3, 1 por menos 32, me va a quedar menos 32. Y después tengo 3 dividido 1, que es 3, por 34, ¿sí? 34 por 3, simplemente o lo hacen con la calculadora o hacemos esto, ¿sí? 3 por 4, 12, me llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10, ¿sí? Como en el colegio. Cualquier cosa. 102 me da. 102 me da esa partecita, más 102. Me va a quedar entonces 102 menos 32, que me da 70 sobre 3, ¿sí? Y 70 sobre 3 no lo puedo simplificar porque 3 es un número primo, ¿sí? Solamente es divisible por 1 y por sí mismo, así que no lo puedo simplificar para nada. ¿Cómo me queda entonces? Área total, 70 tercios, ¿sí? Este es el área total. Y con esto termina entonces este ejercicio. Ejercicio número 14 de, nuevamente, el segmento de final de la unidad 5, ¿sí? Porque estamos en derivadas. Este ejercicio es un poco raro, me lo preguntaron hoy justo y dije, bueno, vamos a resolverlo, ¿sí? Dada la función f de x, la voy a copiar porque es demasiado pequeñito, 10 dividido x menos 4 más 4, la ecuación de la recta tangente al gráfico en el punto A9 es, me dice, y bueno, me da una serie de opciones de rectas tangentes y tengo que elegir la recta tangente que corresponde. Bien, calcular la recta tangente en medio que ya se sabe, obviamente es de las cosas más difíciles que hay de derivada, pero ya lo sabemos. Este ejercicio tiene una complicación extra, y es que a mí cuando me piden calcular la recta tangente de una función, me tienen que dar una coordenada x o la coordenada x del punto en el cual yo quiero calcular esa recta tangente. ¿Y cuál es el tema? El tema acá es que no me están dando esa coordenada x. Fíjense que me dan un punto, pero no me dan la coordenada x de ese punto. Es una incógnita esa coordenada x. Entonces, ¿cómo hago yo para buscar la recta tangente? Por lo general, cuando a mí me dan una incógnita, me dan un dato de la recta tangente. ¿Sí? Un ejercicio normal es, por ejemplo, averiguar el valor de A sabiendo que la pendiente de la recta tangente vale tanto. Bueno, eso lo hicimos un montón, hace un par de clases hicimos un montón de ejercicios de esos, se puede resolver tranquilamente. Pero acá me preguntan las dos cosas. Me preguntan la ecuación de la recta tangente y no me lo están preguntando directamente, pero también voy a tener que averiguar cuánto vale A para poder averiguar cuál es la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Es por eso que es un ejercicio un poco raro. Pero fíjense qué fácil nos sacamos de encima el problema. Yo tengo la coordenada y del punto. Es decir, yo sé que cuando a la función la evalúo en A, toda la función toma el valor 9, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el punto. ¿Qué voy a poder hacer yo entonces? Voy a poder reemplazar, es decir, voy a poder agarrar la función y evaluarla en A e igualarla a 9. Y de esta manera despejar A. ¿Qué es lo que hay que tener claro para darnos cuenta de esto? Que el punto, y
sé que es algo que no suele quedar muy claro, ¿sí? Lo hablamos también en la otra clase cuando empezamos a ver derivadas. El punto en el cual uno calcula la recta tangente al gráfico de una función es punto de la función, no es punto de la derivada, no es punto de la recta tangente, sino que es punto de la función, ¿sí? Como es un punto de la función, yo puedo plantear esto. Puedo plantear que si agarro la función y evalúo en A, toda esa expresión me tiene que dar 9, ¿sí? Pero hay que tener claro de dónde sale ese punto para poder darnos cuenta que tenemos que plantear esto. Voy a hacer eso entonces, voy a agarrar la función que es esta de acá y donde dice X voy a reemplazar por A. Me queda entonces 10 dividido A menos 4 más 4. Todo esto yo sé que vale 9 porque es lo que me está indicando el punto. El punto me indica cuando X vale A, la función vale 9. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Despejar A. ¿Sí? Voy a despejar A. Me va a quedar 9 menos 4, que es 5. ¿Sí? El denominador, ese A menos 4, lo voy a pasar multiplicando. 5 por A menos 4. Voy a hacer una distributiva para poder sacar a A de adentro de ese paréntesis, porque me molesta que esté ahí adentro del paréntesis si yo quiero despejarla. Me va a quedar entonces 5 por menos 4, menos 20. Y fíjense que es una ecuación lineal facilísima, ¿sí? El 20 lo voy a pasar sumando, me va a quedar entonces 30 igual a 5A. Y por último, 30 sobre 5 igual a A. ¿Sí? 30 sobre 5 igual a A es 6, ¿no es cierto? 6 igual a. Listo, averigüé A. ¿Eso es parte del resultado? No, porque no me lo están pidiendo, pero yo lo tuve que hacer igual para poder continuar, para poder averiguar la recta tangente, porque ahora yo sé que tengo que averiguar la recta tangente al gráfico de f de x en x0 igual a 6. ¿Sí? Cosa fundamental, cosa indispensable para que yo pueda averiguar la ecuación de la recta tangente. Sin el x0 no puedo averiguarla, ¿sí? Así que bueno, este ejercicio tenía esto, la necesidad de un pasito previo que no tiene nada que ver con las derivadas, pero bueno, había que hacerlo, ¿sí? Ahora sí, que averiguamos A, vamos a pasar a calcular la ecuación de la recta tangente. Y primero la voy a escribir por acá, de forma general. Para f, ¿sí? La recta tangente va a ser f en x0 más f' en x0 por x menos x0, ¿sí? De esta manera. Y voy a hacer una distributiva simplemente para que tenga más forma de recta. Y me va a quedar f' en x0 por x menos f' en x0 por x0 más f en x0. ¿Quién es x0? Fíjense que fundamental era saber quién era x0. X0 es 6, ¿sí? Así que ya lo voy a pasar a este caso puntual. La recta tangente la vamos a calcular haciendo f' en 6 por x menos f' en 6 por 6 más f en 6. Y simplemente voy a tener que averiguar cuánto vale f' en 6 y cuánto vale f en 6. Sabiendo esas dos cosas, listo. Sabiendo esas dos cosas, averiguo cuál es la recta tangente. ¿Sí? Bien, entonces, f en 6, nosotros ya sabemos cuánto vale. ¿Sí? Si no nos damos cuenta o lo que sea, agarramos la función, evaluamos en 6 y listo. Pero como a mí ya me están dando un punto, ¿sí? Ya me están dando el punto, mejor dicho, que es el punto 6, 9, ya me están diciendo que cuando agarro la función y la evalúo en 6, el resultado me tiene que dar 9. ¿Sí? Justamente en eso nos basamos para averiguar cuánto vale A. Por lo tanto, f en 6 ya sabemos que vale 9 y lo vamos a poder despejar sin ningún problema. ¿Qué nos falta averiguar? F' en 6. ¿Sí? Nos falta averiguar f' en 6 y eso lo vamos a hacer primero calculando f' y después evaluando en 6.
¿sí? Simplemente eso. Voy a borrar esta partecita de acá para no tener que correr toda la pizarra. Y lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, calcular la derivada. ¿Sí? Vamos a calcular f'. Para calcular f' tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que acá tenemos dos términos sumando, así que la derivada va a ser la suma de las derivadas. ¿Sí? La derivada de 4 es 0, así que esa ya me la saco de encima. La derivada de 10 sobre x menos 4 va a ser un chiquitín más complicada porque estoy teniendo ahí una división, ¿sí? Así que voy a tener que utilizar regla de la división para poder derivar esto. Y la regla de la división me decía, derivada de la de arriba, la derivada de 10 es 0, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, que es 10, por la derivada de la de abajo. La derivada de la de abajo es 1, ¿sí? La derivada de x menos 4. Todo esto dividido la de abajo sin derivar elevada al cuadrado. Eso que escribí acá es la derivada de este primer término. Y la derivada del segundo término es simplemente 0, porque es una constante. Y la derivada de toda constante que está sumando o restando es 0. Este primer término desaparece porque estoy multiplicando por 0 y me va a quedar entonces menos 10 sobre x menos 4 al cuadrado, ¿sí? Eso es f' de x, muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Averiguar cuánto vale f' en 6. Así que voy a hacer f' en 6 y esto me da menos 10 sobre, bueno, un poco, sobre 6 menos 4 al cuadrado. F' en 6 menos 10, 6 menos 4 es 2, al cuadrado es 4. ¿Puedo simplificar esto? Sí, puedo dividir arriba y abajo por 2. ¿Sí? Puedo dividir acá por 2 y acá por 2, y esto me da como resultado menos 5 medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Terminar de acomodar todo acá. Yo sé que f' en 6 entonces vale menos 5 medios y menos 5 medios. Así que termino de hacer las cuentitas y voy a encontrar la recta. Y tangente entonces va a ser menos 5 medios por x menos menos 5 medios, perdón, me tilde, menos 5 medios por 6 más f en 6, que es 9. Tengo entonces menos 5 medios de x más 5 sexto. Ah, puse 5. ¿Qué estoy haciendo? Acá es un 2, no es un 6, perdón. Eso era lo que me estaba dando dudas. Tengo menos 5 medios me da más 5 medios, ¿sí? Y 5 medios por 6 me va a dar 15, ¿sí? Porque 5 por 6 es 30, dividido 2, 15. Entonces me va a dar más 15 más 9. Y tangente, último paso, va a ser entonces menos 5 medios por x más 24. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Esa es la recta tangente en el punto de coordenada x, 6. Bien, ejercicio número 16 entonces, de esa misma parte del compilado. Recuerden, todos los ejercicios de esta clase van a estar en el compilado renovado, o sea, en el que les voy a mandar seguramente esta semana, en la parte del final, ¿sí? Donde están todos los ejercicios del final. Este ejercicio me dice, la función f de x, que es una función sencilla dentro de todo, si es una función racional, lo que va a tener feo, bueno, no va a ser tan fea, porque vamos a tener que
utilizar la regla de la división para derivarla, pero fíjense que el numerador y el denominador son bien simples. La derivada del numerador es 1 y la derivada del denominador también es 1, entonces no va a ser una expresión muy complicada la derivada de toda esta función. Me dice entonces que esta función tiene recta tangente horizontal en el punto de coordenadas y bueno, tenemos que elegir en cuál, ¿sí? Pero quería resolver este ejercicio por esto. Recta tangente horizontal. ¿Qué es? Primero, ¿qué es una recta horizontal? Una recta cualquiera. Horizontal, ¿qué es? Este es el eje X, este es el eje Y. Una recta horizontal es, supongamos que eso es, no sé, 3 de Y. Bueno, esta recta es la recta Y igual a 3. Es una recta horizontal, ¿sí? Es paralela al eje X. Que sea horizontal significa entonces que no tiene inclinación, que no tiene pendiente, ¿sí? No está ni así, ni tampoco está así. No tiene ningún tipo de inclinación. Y que no tenga pendiente, ¿qué significa? Significa que M, que es justamente la pendiente de cualquier recta, vale 0 para las rectas horizontales. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo cuando me dicen que esta función tiene una recta tangente horizontal? Me están diciendo que la pendiente de la recta tangente de esta función vale 0, pero lo importante que tenemos que recordar, o sea, m tangente es 0, ¿no? Pero lo importante que tenemos que recordar es que, ¿quién es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto? Y esa es la pregunta que les hago siempre que vemos derivadas, ¿sí? Es la derivada de la función evaluada en el punto en el cual a mí me está interesando calcular la recta tangente, ¿sí? Es decir, en la coordenada X de algún punto. No tengo idea en este caso quién es ese punto. Justamente es lo que tengo que averiguar. Fíjense que me pide en qué punto ocurre esto, ¿sí? Entonces, yo no sé cuánto vale x0, pero lo que sí sé es que f' evaluada en algún valor tiene que ser igual a 0, ¿sí? Para que la recta tangente sea efectivamente horizontal, para que la pendiente de la recta sea 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación que nosotros tenemos que resolver? Tenemos que resolver f' en algún valor igual a 0, ¿sí? Tenemos que despejar x0. Y puede pasar que nos dé, bueno, ya x igual a menos 1 sabemos que no nos va a dar porque nos la está marcando como error, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver es si nos va a dar 0, si nos va a dar raíz de 3 menos 1, o si no existe ningún punto de esta función en el cual la recta tangente sea horizontal, ¿sí? Vamos a ver, es lo que tenemos que comprobar. Listo la primera parte del ejercicio, entonces, que suele ser la más difícil, y es identificar qué es lo que hay que hacer, encontrar esto, encontrar la ecuación que tenemos que resolver, ¿sí? Ya la encontramos, así que vamos a proceder directamente a resolver esa ecuación. Pero, ¿tengo toda la información para resolver esta ecuación? Todavía no, porque fíjense que la ecuación es f' igual a 0. Y yo todavía no sé quién es f', así que vamos a pasar a hacer eso, vamos a pasar a buscar quién es f'. Yo les dije, el numerador de esta función tiene una derivada igual a 1, porque la derivada de x es 1 y la de menos 2 es 0. Y la derivada del denominador también es 1, ¿sí? Pero recuerden que para buscar la derivada de una división yo tengo que aplicar regla de las divisiones. Así que vamos a hacer eso. La derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, dividido la de abajo sin derivar al cuadrado, ¿sí? Tengo entonces f' de x me va a dar x más 1 menos x más 2, ¿sí? Lo que hice acá fue distribuir este menos de esta manera, dividido x más 1 al cuadrado. Lo resuelvo un poquito más porque fíjense que esta x y esta x desaparecen. F' de x va a ser
1 más 2, 3, dividido x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Eso es entonces f' de x. Tengo la derivada. Ahora que tengo la derivada, sí puedo plantear la ecuación que propusimos ahí. ¿Sí? Voy a hacer entonces f' en x0, no sé quién es, igual a 0. F' en x0 es 3 sobre x0 más 1 al cuadrado. Todo esto igual a 0. Yo tengo que averiguar si hay algún valor de x para el cual esto se cumple. Y así tal cual como está. ¿Me pueden decir si se cumple o no se cumple? Si prestan atención, si lo miran bien, 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 me van a poder decir sin hacer ningún tipo de cálculo ni nada si esto se cumple o no. ¿Qué dicen? Tiren, a ver. ¿Se cumple? ¿Hay algún valor de x para el cual toda esa expresión valga 0? No se cumple, me dicen. Bueno, ¿por qué? En realidad, una división sí puede dar 0, pero vamos bien igual, va por ahí. Va por ahí. Me dicen, no da 0 una división. Sí da 0, pero para que dé 0 una división, el numerador tiene que valer 0. Esa es la única forma de que una división dé 0. Si no, imposible. No hay ningún número por el cual yo pueda dividir al 3 de manera que el resultado me dé 0. No existe. ¿Sí? No hay ningún número por el cual yo pueda dividir a 3 de manera que el resultado me dé 0. Por lo tanto, esto que tengo acá es un absurdo, es una igualdad que no se cumple jamás. No hay ningún valor de x para el cual esto se cumpla. Y también como me están diciendo, como me está diciendo Rocío, que esa es la parte práctica, digamos, para darnos cuenta que esto no se cumple nunca, es paso el denominador multiplicando de esta manera, y todo este paréntesis multiplicado por 0 es 0. Me queda 3 igual a 0. Y ahí, si no nos cayó la ficha antes, acá sí o sí nos tiene que caer la ficha de que es un absurdo, porque 3 no es igual a 0, 3 es distinto de 0. ¿Sí? Así que ese resultado que no tiene ningún sentido, lo que me está demostrando es que no hay ningún valor de x para el cual se cumple esa igualdad. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. ¿Sí? No existe ningún punto que verifique las condiciones dadas. Ejercicio número 15, ¿sí? Del compilado, derivadas. ¿Sí? Seguimos en derivadas. Me dice, la función f de x, está buena la función f de x, ¿por qué? Porque es un polinomio de grado 4. Entonces, evidentemente, alguna factorización, alguna vueltita le vamos a tener que dar a esto. La función f de x, que es, la vuelvo a copiar, 2/3 por x al cuadrado, perdón, no veo, no, por x al cubo. Menos x a la cuarta, ¿sí? Esa es la función. Tiene los siguientes extremos relativos e intervalos de positividad. Bien, tengo que averiguar entonces extremos, es decir, máximo, mínimo, lo que sea, y positividad. No me pide crecimiento, sino que me pide positividad, así que voy a tener que hacer dos análisis completamente distintos. Por un lado voy a tener que averiguar la positividad de un polinomio y por otro lado voy a tener que averiguar máximos y mínimos, o sea, un tema de la unidad 5 con un tema de la unidad 2, así como para complicarnos la existencia y tener que hacer dos análisis completamente distintos. ¿Sí? Se está por cortar, vuelvan a conectarse para la última reunión. ¿Sí? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, yo empezaría calculando el intervalo de positividad. Fíjense que no nos permiten descartar, ¿sí? Porque tanto los máximos como el intervalo de positividad se repite en más de un ítem. Entonces no es que si averiguamos positividad ya sabemos cuál es la opción correcta. Sí o sí tenemos que averiguar. Les decía entonces, sí o sí vamos a tener que averiguar positividad y vamos a tener que averiguar también máximo o mínimo, ¿sí? Y ver qué onda, qué pasa. Lo primero que vamos a hacer es averiguar positividad y después pasamos a la otra. Como les digo, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, o sea,
Si me hubiesen preguntado crecimiento y decrecimiento, bueno, ahí sí va de la mano el extremo relativo con el crecimiento y el decrecimiento, pero positividad y extremo son dos temas completamente, no voy a decir distintos porque en ambos se usa el teorema de Bolzano, pero apunta a cosas completamente diferentes, ¿sí? Así que vamos a arrancar calculando entonces positividad, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para calcular la positividad de un polinomio? En realidad no solo de un polinomio, sino de cualquier tipo de función. Tenemos que hacer Bolzano, ¿sí? Para hacer Bolzano tenemos que garantizar dos cosas. En primer lugar, el dominio de la función. Y en segundo lugar, el conjunto de ceros de la función. Esas son las únicas dos cosas que nosotros necesitamos para poder hacer Bolzano, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales, porque es un polinomio. Y siempre que yo tengo un polinomio, una función cuadrática, una función lineal, el dominio son los reales, salvo que me aclaren lo contrario, salvo que me digan, no, mira, este polinomio existe solo entre 0 y 5, no existe para otros valores. Bueno, salvo que me aclaren eso, el dominio son los reales, existe para cualquier valor de x, ¿sí? Lo siguiente, ya es un poquito más problemático, tenemos que averiguar el conjunto de ceros, ¿sí? Tenemos que averiguar el conjunto de ceros para hacer Bolzano, así que vamos a ir por ahí. Para averiguar el conjunto de ceros tengo que agarrar la función e igualarla a 0, ¿sí? Así que hagamos eso. 2/3 x cubo menos x a la cuarta igual a 0. Primer problema, esto es un polinomio, yo no puedo despejar x así nomás, sino que voy a tener que factorizar. Y nosotros conocíamos tres métodos de factorización que son Ruffini, resolvente y factor común. Y yo siempre, siempre, siempre recomiendo probar primero con el más fácil. ¿Y cuál es el más fácil? Factor común, ¿sí? Además, si se fijan, resolvente no podemos utilizar por ahora porque necesitamos un polinomio de grado 2 para usar resolvente. Ruffini no podemos usar porque no tenemos una raíz como dato. Recuerden que para usar Ruffini necesitamos tener como dato una raíz, y en este caso tampoco tenemos como dato una raíz, así que no podemos resolverlo. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Sacar factor común. Que además se ve a simple vista que acá tengo factor común. Recuerden también que cuando tengo x de distintos grados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que tengo x al cubo y x a la cuarta, y quiero sacar factor común para factorizar un polinomio, siempre tengo que sacar factor común de la x de menor grado, ¿sí? Siempre la x de menor grado cuando quiero factorizar un polinomio. ¿Cuál es la de menor grado? X al cubo. Así que saco factor común x al cubo, y me va a quedar x al cubo por 2/3 menos x, ¿sí? Porque menos x por x al cubo me da menos x a la cuarta. Todo esto igual a 0. Siempre es bueno tener dos cosas que tienen x multiplicándose entre sí. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo decir que este primer factor tiene que ser 0 y este segundo factor tiene que ser 0 para que el resultado me dé 0, ¿sí? Plantear esto me permite separar esta ecuación horrible en dos ecuaciones un poco menos horribles, que son x cubo igual a 0 por un lado y 2/3 menos x igual a 0 por el otro, ¿sí? Muy sencillas las dos ecuaciones. Tengo entonces que despejar x. 2/3 igual a x, ¿sí? La menos x la pasé sumando para el otro lado. ¿Qué es lo que tengo acá? Primer raíz de mi polinomio, 2/3. Y después acá tiene una solución muy fácil. X cubo es igual a 0 cuando x vale 0. Entonces acá tengo otra raíz de mi polinomio, ¿sí? Tengo las dos raíces entonces. Conjunto de ceros, 0, 2/3. Ahora yo les pregunto, si el polinomio es de grado 4, porque el polinomio es de grado 4, ¿sí? Acá tengo una x a la cuarta. Si el polinomio es de grado 4, ¿cómo es que solamente tengo dos raíces? ¿Cómo puede ser?
Exactamente. No son dobles, sino que tengo una de multiplicidad 1 y una de multiplicidad 3. X igual a 2 tercios es de multiplicidad 1. ¿Cómo me doy cuenta? Porque solamente aparece una vez el 2 tercios como resultado, ¿sí? Si yo ahí pongo 2 tercios me da 0, bueno, bárbaro, pero no hay otro lugar en el cual yo pueda poner 2 tercios de manera que el resultado me dé 0. Ese es el único. Entonces, como la raíz aparece una sola vez, la multiplicidad de esta raíz es 1. ¿Qué pasa con x igual a 0? X igual a 0 es una raíz de multiplicidad 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 posibilidades de que x igual a 0 sea raíz. Y esto se ve acá. X al cubo es x por x por x, igual a 0. Si yo digo que esta x vale 0, es una raíz. Si yo digo que esta x vale 0, es otra raíz. Y si yo digo que esta x vale 0, es otra raíz. Es decir, x igual a 0 es raíz 3 veces. Por lo tanto, podemos decir que es una raíz de multiplicidad 3. ¿Sí? Y recuerden que la suma de las multiplicidades siempre tiene que dar igual al grado de la función. En este caso tengo multiplicidad 3 más multiplicidad 1 me da 4. Y es justamente ese el grado de este polinomio. ¿Sí? Eso seguramente lo vamos a utilizar ahora cuando hagamos Bolzano para ahorrarnos un par de cuentitas, pero se los pregunto simplemente para repasarlo. ¿Sí? Para repasar el tema de multiplicidad, que también suele ser un tema en el que se confunden bastante. Tengo las dos raíces. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora para hacer Bolzano? Voy a tener que agarrar el dominio de la función y separarlo en intervalos limitados por las raíces. ¿Sí? Dominio de la función reales, raíces 0 y 2 tercios. Por lo tanto, voy a empezar en menos infinito, que es donde empieza, entre comillas, el dominio de esta función, hasta 0, que es la primera raíz, después de 0 a 2 tercios, y por último, de 2 tercios a más infinito. ¿Sí? Esos van a ser los 3 intervalos que vamos a tener que analizar. ¿Qué es lo que vamos a analizar? La función. ¿Sí? Recuerden que todavía no entramos a la parte de derivadas ni nada. ¿Sí? Vamos a evaluar entonces en la función. Y yo les pregunto, ¿tengo que evaluar en cada uno de los intervalos? Si quiero lo hago, ¿sí? Si quiero agarro acá y en este primer intervalo evalúo en -1, en este segundo intervalo evalúo en 1 tercio, y en este tercer intervalo evalúo, por ejemplo, en 1, ¿sí? Porque 2 tercios es más chico que 1, por lo tanto 1 está contenido dentro del intervalo. Si quiero, evalúo en todos esos lugares. O si quiero, evalúo solo en 1 y después deduzco cuál es el signo del resto de los intervalos. Yo recomiendo hacer eso, ¿por qué? Porque hay más posibilidad de que se confundan haciendo las cuentas a que se confundan deduciendo, ¿sí? Si saben cómo deducirlo, ya está, lo saben, no necesitan hacer ninguna cuenta para determinar la positividad, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa forma, entonces. Voy a elegir un intervalo cualquiera. El tercer intervalo voy a elegir porque me gusta el número 1 para evaluar, ¿sí? Es un valor fácil. Así que voy a agarrar la función y la voy a evaluar en 1 para ver cuál es su signo, o cuál es el signo de la función, mejor dicho, en ese tercer intervalo. Y la función la voy a escribir en su forma factorizada, que es más linda, es decir, en esta forma, x al cubo más 2 tercios menos x. O sea, 1 al cubo por 2 tercios menos 1. ¿Qué tengo que saber? El signo del resultado. El número no me interesa, solo quiero saber el signo. 1 al cubo es positivo. 2 tercios menos 1 es negativo, ¿sí? 2 tercios menos 1 me da menos 1 tercio. Esto es negativo, por lo tanto, el resultado me va a dar negativo.
¿sí? Puedo decir entonces que el intervalo 2/3 a más infinito forma parte del conjunto de negatividad de la función. Ahora, yo les dije, no voy a tener que estar evaluando en cada uno de los intervalos. De todas formas, no es tan complicado, o sea, si quieren evalúan, pero fíjense esta otra forma que está más buena, la verdad es que está mejor. Y es recordar la multiplicidad de las raíces, ¿sí? Recuerden que si las raíces tienen, o si una raíz tiene multiplicidad impar, el gráfico cuando llega a esa raíz atraviesa el eje X, por lo tanto cambia de signo la imagen de la función cuando llega a una raíz de multiplicidad impar. Ahora, con las raíces de multiplicidad par, es decir, 2, 4, 6, 8, etc., lo que ocurre es que el gráfico de la función rebota, ¿sí? El gráfico de la función rebota sobre el eje X. Por lo tanto, no cambia de signo. Es decir, que simplemente sabiendo la multiplicidad de las raíces podemos determinar el signo de los otros dos intervalos. Como 2/3 es una raíz de multiplicidad 1, es una raíz de multiplicidad impar, la imagen de la función va a cambiar de signo de un intervalo a otro. Entonces, si este intervalo es negativo, este intervalo sí o sí tiene que ser positivo, simplemente porque 2/3 es una raíz de multiplicidad impar. 0 también es una raíz de multiplicidad impar, porque 3 es un número impar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué signo va a tener el primer intervalo? Negativo, ¿sí? Porque 0 es una raíz de multiplicidad impar, por lo tanto, la función cuando llega a x igual a 0 atraviesa el eje x y por lo tanto cambia el signo de su imagen. Entonces, resultado final de esta primera parte, conjunto de positividad de la función de 0 a 2/3, ¿sí? De 0 a 2/3. Ese es el conjunto de positividad. Segunda parte entonces del ejercicio, tenemos que averiguar los extremos relativos de la función. Recuerden que los extremos de una función son o máximos o mínimos, ¿sí? Y los máximos y mínimos de una función son siempre raíces de la derivada. De hecho, cuando uno calcula las raíces de una derivada, lo que está calculando son los puntos críticos de una función. Los puntos críticos son valores que pueden ser máximos, pueden ser mínimos o pueden no ser nada, ¿sí? Pero bueno, son posibles máximos o mínimos. Entonces, lo que vamos a hacer es averiguar cuáles son las raíces de la derivada, ¿sí? Vamos a averiguar cuáles son las raíces de la derivada y determinar si tenemos máximos o mínimos o lo que sea que tengamos, ¿sí? Recuerden que también vamos a tener que averiguar crecimiento y decrecimiento de la función para poder determinar máximos y mínimos. Así que un ejercicio bastante larguito, ¿sí? Lo bueno es que la derivada es muy fácil, porque es un polinomio. Entonces, la derivada va a ser la constante la dejo tal cual, digo bien, sí, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y después la derivada de menos x a la cuarta es menos 4x al cubo, ¿sí? Puedo simplificar esto con esto, y me va a quedar f' igual a 2x al cuadrado menos 4x al cubo, ¿sí? Esa es la derivada. ¿Qué tengo que hacer con la derivada? Bolzano. Y para hacer bolzano lo que necesito es nuevamente conjunto de ceros y dominio. El dominio de la derivada son los reales porque sigue siendo un polinomio la derivada. Un polinomio de un grado más chico, pero sigue siendo un polinomio. Y el conjunto de ceros, bueno, lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar de una forma idéntica a la anterior. Vamos a agarrar f', vamos a igualarlo a 0, y me va a quedar 2x al cuadrado menos 4x al cubo, igual a 0. Tengo que factorizar. Nuevamente puedo sacar factor común, en este caso x al cuadrado. Me va a quedar entonces x al cuadrado por 2, ¿sí? Porque 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado, menos 4x. Y ahora lo que puedo plantear es que x cuadrado tiene que ser igual a 0 y que todo esto tiene que ser igual a 0
para que el resultado sea 0. Y bueno, igual que como hicimos recién, se simplifican las ecuaciones, ¿sí? Ahora tengo dos ecuaciones. Una es x cuadrado igual a 0 y la otra es 2 menos 4x, perdón, igual a 0. Despejo de acá, me queda 2 igual a 4x, x igual a 2 cuartos. 2 cuartos lo simplifico, divido por 2 arriba y abajo y me queda 1/2 igual a x. Lo que tengo acá es una raíz de la derivada y un punto crítico de la función, es decir, un posible mínimo o posible máximo. Y acá también lo resuelvo muy fácil. X igual a 0 es otra raíz de la derivada y otro punto crítico de la función. Multiplicidad. Esta raíz tiene multiplicidad 1 porque aparece una sola vez y esta tiene multiplicidad 2 porque aparece dos veces. Recuerden que esto es x por x igual a 0, entonces tengo raíz acá y raíz acá. 0 es raíz dos veces. Claro, exactamente, con multiplicidad doble. Así que ahora justo vamos a analizar ese ejemplo que me habían dicho recién de qué pasaría si fuese x al cuadrado en vez de x al cubo. Tengo las raíces de la derivada, tengo el dominio de la derivada, lo que quiero hacer ahora es entonces hacer bolzano para poder determinar el crecimiento y el decrecimiento de la función y por lo tanto determinar dónde tengo máximos y mínimos, ¿sí? Agarro entonces el dominio de la derivada, arranca entre comillas en menos infinito, va hasta la primera raíz que es 0, después va de 0 a 1/2 y por último de 1/2 a más infinito, de esta manera. Y hago la tablita un poco más larga porque voy a analizar dos cosas ahora. Voy a analizar la derivada, pero también voy a sacar conclusiones sobre la función, ¿sí? Así que ambas cosas voy a mirar. Entre menos infinito y 0 puedo elegir el -1. Entre 0 y 1/2 puedo elegir 1/6, ¿sí? Entre 1/2 y más infinito puedo elegir 1. Y nuevamente, como yo sé la multiplicidad de las raíces de la derivada, no voy a evaluar en cada uno de los intervalos, sino que voy a evaluar en un intervalo y voy a deducir lo que pasa en los otros. Y claro que voy a evaluar en el intervalo más fácil, ¿sí? Voy a evaluar en 1. Voy a hacer f' en 1. Nuevamente voy a elegir la forma factorizada de la derivada porque es la más fácil para hacer los cálculos, que es x al cuadrado por 2 menos 4x. Entonces, donde dice x, reemplazo por 1 al cuadrado. 2 menos 4 por 1. Bien, ¿qué tenemos acá sobre este tercer intervalo? Esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, el resultado me va a dar negativo, ¿sí? Tenemos entonces que este tercer intervalo es parte del conjunto de negatividad de la derivada y por lo tanto es parte del conjunto de decrecimiento de la función. 1/2 es una raíz de multiplicidad 1. Por lo tanto, entre 0 y 1/2 voy a tener conjunto de positividad, porque el gráfico de la función cambia de signo, la imagen, ¿sí? Cuando llega a 1/2. Cuando atraviesa 1/2 pasa de los positivos a los negativos. Vamos con el último, x igual a 0 es una raíz de multiplicidad 2, por lo tanto la gráfica no atraviesa el eje x. Por lo tanto, la función no cambia de signo. Entonces, ese primer intervalo va a ser parte del conjunto de positividad. Es decir, la derivada viene siendo positiva, positiva, positiva. Llega hasta el 0, rebota, ¿sí? Hace esto. Viene por acá. Llega hasta el 0, rebota, sigue positiva, baja hasta el 1/2 y cuando llega al 1/2 lo atraviesa, ¿sí? Imagínense que esto que está acá es el eje X. Entonces, sabiendo la multiplicidad, sabemos que la función se comporta de esta manera, por lo tanto podemos deducir cuáles son los conjuntos de positividad y negatividad de la derivada, que no me lo piden,
¿Pero por qué hago esto yo? Porque quiero saber los máximos y los mínimos de la función. Entonces, eso es conjunto de crecimiento, esto es conjunto de crecimiento. ¿Y cómo funciona esto? La función f de x crece en este intervalo, pasa al otro intervalo y sigue creciendo, y cuando llega a un medio, empieza a decrecer. ¿Sí? Ese es el comportamiento de la función. Crece, crece, crece hasta un medio y decrece a partir de un medio. Por lo tanto, en x igual a 0, no tengo nada. No tengo ni un máximo ni un mínimo, porque fíjense que no hay un cambio. No es que viene creciendo y después decrece, o viene decreciendo y después crece, sino que en el 0 sigue creciendo como si nada, ¿sí? No tengo ni un máximo ni un mínimo ahí. Ahora, en x igual a un medio, tengo un máximo. En x igual a un medio tengo un máximo porque la función crece hasta un medio y decrece a partir de un medio, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un máximo en un medio y fíjense que nos piden que lo respondamos como punto, es decir, necesitamos averiguar la coordenada y de este punto. Y esto también a veces tiende un poco a la confusión. Este punto es un punto de la función, un punto de la derivada. ¿Qué es? Bueno, va a ser un punto de la función, el máximo, ¿sí? El máximo va a ser un punto de la función, por lo tanto, para averiguar cuánto vale, lo que voy a tener que hacer es f de x evaluada en un medio. Y esto es lo último y terminamos con este ejercicio, ¿sí? F evaluada en un medio. Ya pasó tanto que ni me acuerdo quién es F. 2/3 de x al cubo menos x a la cuarta. Bueno, 2/3 x al cubo, o sea, un medio, ojo con los paréntesis, al cubo, menos x a la cuarta, o sea, menos un medio a la cuarta. Esto lo estoy haciendo simplemente para averiguar la coordenada y, la coordenada y del punto máximo. Nada más que eso. Voy a tener entonces 2/3, un medio al cubo es un octavo, menos un medio a la cuarta, 1 a la cuarta es 1, ¿sí? Y después tenemos 2 a la cuarta que me da 16. A ver. Sí, siempre para sacar el i, ¿sí? Siempre para sacar la coordenada i de un punto máximo a un punto mínimo, usás f de x. ¿Por qué? Básicamente porque si usases perdón, f', ¿qué te daría? F' en un medio vale 0, si un medio es una raíz de la derivada. Entonces no tiene sentido evaluar en f', porque i te va a dar 0 sí o sí. Un medio, si es un máximo de la función, es una raíz de la derivada. Por lo tanto, esa coordenada i no te sirve para nada. Tenés que evaluar en f de x porque es un punto de f de x el máximo. El máximo es de la función, no de la derivada. De la derivada es una raíz, recuerden eso. Bien, tenemos entonces 2 por 1, 2, 3 por 8, 24, eso lo voy a poder simplificar, y acá tengo 1 sobre 16. Acá simplemente divido por 2 arriba y abajo, y me va a quedar 1 sobre 12 menos 1 sobre 16. ¿Sí? Hacemos la cuentita. 1 sobre 12, o si quieren podemos hacer la mano, 12 por 16, busco un denominador común ahí. Yo la hago fácil, simplemente multiplico los dos denominadores y después simplifico el resultado, ¿sí? Siempre me resultó más fácil hacer eso, porque eso de buscar el máximo común, divisor, no sé qué, nunca me gustó, nunca me pareció claro. Por lo tanto, prefiero multiplicar los denominadores y después simplificar el resultado y ya, ¿sí? Voy a hacer entonces 192 dividido 12, que obviamente si yo 192 lo obtuve haciendo 12 por 16, 192 dividido 12 va a ser 16, ¿sí? 16 por 1, 16.
Y después tengo que hacer 192 dividido 16, que me da 12, por 1, que es 12 también, con un menos en el medio. 16 menos 12 me da 4, 4 sobre 192. Bueno, a ver, 192 dividido 4 existe, ¿sí? Y me da 48. Por lo tanto, esto es 1 sobre 48. Y podemos decir que f de x tiene un máximo en el punto 1 medio, 1 sobre 48. ¿Sí? Ese es el máximo entonces de la función y no tiene ni otro máximo ni otro mínimo. Y bueno, ahí arriba está el conjunto de positividad. ¿Cuál es la correcta entonces? La D. Esta es la opción correcta. Tiene un máximo en 1 medio, 1 sobre 48, y la positividad va de 0 a 2 tercios. Ejercicio número 13 del compilado, seguimos en derivadas. Hallar el valor de k para que la función f de x, que es una función cuadrática, x cuadrado más kx más 3, tenga un mínimo en el punto menos 1, 2. ¿Sí? Tiene que tener un mínimo en el punto menos 1, 2. Y esto va de la mano de lo que hablamos recién. Los mínimos de una función, o los máximos de una función, y por decirlo de una forma general, los puntos críticos de una función son siempre raíces de la derivada. ¿Sí? Entonces, si yo digo que tengo un mínimo en el punto menos 1, 2, lo que estoy diciendo es que la derivada tiene que tener una raíz en menos 1. ¿Sí? Si el punto menos 1, 2, de nuevo lo digo, si el punto menos 1, 2 es un mínimo de la función, esto me está diciendo que si agarro la derivada y la evalúo en menos 1 es una raíz, me tiene que dar 0, porque todos los puntos críticos de la función son raíces de su derivada. ¿Cuál es la ecuación que tenemos que resolver para averiguar cuánto vale k? Esta. Esa es la ecuación que hay que resolver. Vamos a empezar entonces por calcular f', después vamos a evaluar en menos 1 y después despejamos k. ¿Sí? El cálculo de f' por suerte es fácil porque tenemos un polinomio, la derivada de x al cuadrado, perdón, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de k por x es k, y la derivada de 3 es 0, así que la dejo así como está. Miren, la derivada es una lineal recontra amigable, este ejercicio. Tengo la derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? F' en menos 1. ¿Sí? Simplemente evalúo en menos 1. 2 por menos 1 más k, todo esto tiene que ser igual a 0. 2 por menos 1 menos 2, todo igual a 0. K va a ser entonces igual a 2 positivo. ¿Sí? Y esta es la respuesta de este ejercicio.